Hola, ¿qué tal? Les saluda el Dr. Watson y el día de hoy vamos a ver el tema tan esperado, redobles, síndrome coronario agudo. Comencemos. Para explicar ese tema, me basé en mi presentación que hice hace año y medio en el internado, cuando era interno, y me basé principalmente de guías internacionales. Para comenzar a hablar del tema del síndrome coronario agudo, llega un paciente a urgencias con cuadro típico, anginoso, de inicio súbito, intensidad alta, de dolor tipo opresivo, con signos y síntomas vegetativos, como náusea, vómito, sudoración, diaforesis, o que irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, entre otros. El síndrome coronario agudo se puede dividir, según el electrocardiograma, en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, según el electro. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST se puede dividir en dos. En los dos que se divide el síndrome coronario sin elevación del segmento ST puede ser el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST o en angina inestable. El síndrome coronario agudo con elevación del ST solamente tiene el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Ok? En este caso, quien va a diferenciar entre si es un infarto o una angina van a ser las troponinas. Entonces, tenemos tres criterios principales. Clínica, la clínica que ahorita vamos a ver en la parte del diagnóstico. Electro, para saber si tiene elevación o no del segmento ST. Vamos a ver isquemia, lesión y necrosis en el electro y vamos a ver cómo identificar cada una de ellas. Vamos a poner ejercicios de ello. Entonces, ya que tenemos la clínica, ya que tenemos el electro, hay que diferenciar cuando no haya elevación, que haya un descenso, si las enzimas cardíacas están positivas o están ausentes. Si están positivas, se trata de un infarto sin elevación del segmento ST, y si están negativas, entonces se manejará como una angina inestable. En el año 2018, las guías europeas sacaron la cuarta definición del infarto. En ese artículo menciona el concepto de daño miocárdico. ¿Cómo o cuál es este concepto? Es cuando la troponina, que hay tres, I, C y T. Este artículo define que cuando la troponina aumenta un solo valor arriba del percentil 99, se va a considerar que existe daño miocárdico. Dentro de las causas que pueden ocasionar daño miocárdico tenemos tres principales grupos. La más importante o la más común, cuando una placa de ateromas se rompe y causa un coágulo que obstruye parcial o totalmente la luz del vaso arterial. 2. El aumento del consumo de oxígeno se da por diversas maneras. Por ejemplo, en una taquicardia, o puede haber disminución de la perfusión por muchas causas. Por ejemplo, espasmo coronario, bradiarritmias, hipotensión, disección aórtica, insuficiencia respiratoria o anemia grave, incluso el paciente en estado crítico. También podemos dividir condiciones cardíacas y condiciones sistémicas. Dentro de las cardíacas tenemos la miocardiopatía, el síndrome de Takotsubo, la miocarditis, procedimientos de revascularización quirúrgicos o coronarios percutáneos, el uso de desfibrilador o contusión miocárdica. Dentro de las condiciones sistémicas tenemos la sepsis, la enfermedad renal crónica, el accidente cerebrovascular, la hipertensión pulmonar, la embolia pulmonar, amiloidosis, sarcoidosis, quimioterapia, paciente crítico o algún esfuerzo extenuante. Entonces, para poder definir el concepto de infarto agudo al miocardio según la cuarta definición del infarto, ya sabemos que el daño agudo al miocardio es un valor arriba del percentil 99 de la troponina, pero necesitaremos uno de los siguientes, más algún síntoma, más alguna alteración del electro, en este caso elevación del segmento ST, o evidencia de alteración en alguna imagen. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, la angiografía, también el ecocardiograma. Hasta este momento, si yo les hiciera la pregunta, ¿cuántos tipos de infarto hay? Si pusieron atención, muy probablemente me digan, pues hay infarto con elevación y sin elevación. Pues esta no es una respuesta correcta. La cuarta definición del infarto en el 2018 definió 5 tipos de infarto.
Vamos a ver cada uno de ellos y en qué consiste. El infarto tipo 1 es el más común. Tenemos que es una rotura de la placa de ateroma. Les voy a poner una imagen donde vemos un ejemplo de dos arterias. En la primera vemos una oclusión total. Ese va a ser el infarto subepicárdico, cuando hay una oclusión total. Cuando hay una oclusión subtotal o que no es completa, tenemos un infarto subendocárdico. Es el infarto sin elevación del ST. Nos vamos a enfocar en la primera, en la de arriba, donde vemos la oclusión total y va a ser un infarto subepicárdico. El infarto tipo 2 consiste en un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno, ya sea que el aporte esté disminuido o la demanda esté aumentada. Ya mencionamos hace un rato acerca de algunos de estos mecanismos. Entre ellos tenemos espasmos coronarios, embolias, taquiarritmias, bradiarritmias, hipertensión grave, hipotensión grave, insuficiencia respiratoria, anemia grave, un paciente en shock o en estado crítico o inclusive, por ejemplo, una sobredosis de cocaína que causa vasoespasmo. El infarto tipo 3 va a ser todo aquel paciente que tenga muerte súbita sin antes haber confirmado el infarto o el daño al miocardio. Se sospecha, por ejemplo, un paciente que llega a la sala de choque con signos y síntomas compatibles con síndrome coronario agudo, pero al momento de procesar la muestra o tomar la muestra, el paciente fallece, no logra salir. Entonces, la confirmación del infarto podría ser, una vez tomada la muestra, que las troponinas estén elevadas o que con una autopsia se revele un trombo en las coronarias. El infarto tipo 4 se va a dividir en A, B y C. El tipo 4A se refiere a procedimientos coronarios percutáneos, como la angioplastía. Se define como elevación de 5 veces la troponina siempre y cuando el paciente haya tenido la troponina normal. Si un paciente tenía ya elevada la troponina antes del procedimiento, se debe de considerar el 20% de elevación para considerar ese tipo de infarto. El infarto tipo 4B es la trombosis del stent. Recordando que la intervención coronaria percutánea puede ser angioplastía sola o puede ser con o sin colocación de stent. En este caso, la colocación de stent se debe de confirmar un trombo por angioplastía. La placa de ateroma se vuelve a romper y de manera aguda ocluye la arteria aunque tenga un stent colocado. Puede ser aguda, subaguda, tardía o muy tardía. Aguda de 0 a 24 horas, subaguda de 24 horas a 30 días, tardía mayor a 30 días y muy tardía mayor a un año después del procedimiento. En el infarto tipo 4C va a ser posterior a una intervención coronaria percutánea pero sin presencia de un trombo, es decir, la placa de ateroma sigue creciendo, se extiende y ocluye de nuevo sin generar una rotura o un coágulo. El infarto tipo 5 corresponde al que se produce después de una cirugía cardíaca, después de un bypass cardíaco, recordando principalmente que el bypass se realiza con la vena safena o con la mamaria interna. Para definir este infarto necesitamos una elevación de la troponina 10 veces más si el paciente tenía troponina basal normal y necesita una elevación mayor al 20% si el paciente ya tenía una elevación previa. En el artículo de cuarta definición de infarto tenemos 3 conceptos que vale la pena mencionar. El infarto silente o no diagnosticado es la presencia de ondas Q con o sin antecedentes síntomas relacionados a infarto. Evidencia de imagen que muestre miocardio no viable o hallazgos anatomopatológicos. El reinfarto se va a definir si después de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST ocurre otro episodio dentro de los primeros 28 días. Se va a definir infarto agudo al miocardio recurrente si los síntomas ocurren después de 28 días de un infarto agudo al miocardio. El IMSS en el año 2019 publicó el estudio Renazca, en el cual mencionan muchos aspectos epidemiológicos de México sobre el infarto, con elevación y sin elevación. Definió la mortalidad en infartos con elevación del 26%, siendo la más alta mortalidad en mayores de 45 años. Los factores de riesgos que menciona el estudio
es la hipertensión en un 60%, el tabaquismo en un 46%, la diabetes en un 45%, dislipidemias en 35% y síndrome metabólico en 39%. De acuerdo al tipo de infarto según la elevación o no del ST, se clasificó 73% en infarto con elevación y 26% en infarto sin elevación. De acuerdo al género, se clasificó a hombres dentro del 75% de los infartos que ocurrieron y 25% para mujeres. Como dijo una doctora que me dio clases, justicia divina. Las principales manifestaciones en este estudio fueron dolor torácico en un 61%, disnea en 37%, síncope en 4.6% y síntomas neurovegetativos en el 35% de los casos. Entre las complicaciones tenemos el evento cardiovascular mayor en el 27%, muerte cardiovascular en el 14%, un KILIP mayor a 2 en el 19%, lesión renal aguda en el 8.7%, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular entre 2 y 3%, bloqueo de rama en el 8%, bloqueo AB 9%, choque cardiogénico 8.8% y angina residual en el 12%. Este artículo también menciona el antes y el después del código infarto. Antes del código infarto, el 65% de los pacientes con un infarto no se hacía ningún tratamiento debido al tiempo en el que se diagnosticaba. Se usaban fibrinolíticos en el 25% y al 9% se le alcanzaba a hacer una intervención coronaria percutánea. Después de establecerse el código infarto aquí en México, los pacientes sin reperfusión fueron del 28%, tratamiento con fibrinolíticos del 40% e intervención coronaria percutánea del 31%. Hasta aquí vamos a llegar con el video, la primera parte. Mañana veremos el diagnóstico con electrocardiograma y con las enzimas cardíacas. Pondremos unos ejercicios de electrocardiograma. Posteriormente, en un tercer video veremos el tratamiento y en un cuarto video veremos las complicaciones. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias.